que una de las dimensiones de movimiento. Si fuera un único, digamos, conexión, el oxígeno podría rotar o un grupo metílico podría rotar. En cambio, cuando tenemos un doble enlace, esta rotación se fija y en cambio se genera algo como una flexión. Entonces vamos inmediatamente viendo cómo la naturaleza, la definición y la palabra CO2, esto encapsula toda una realidad que a lo mejor no es tan obvia. O sea que el CO2 es una molécula recta. Y debido al hecho de que es recta, precisamente forma una configuración. Entonces aquí ya empezamos a ver que fundamentalmente hablando, la química misma, que es el estudio de relaciones entre repulsión y atracción, se resuelve en geometría, o sea, línea recta. Y el hecho de que esta geometría tenga esta específica distribución en el espacio hace sí que el CO2, por ejemplo, y de aquí podríamos hablar de millones de diferentes moléculas, pero el CO2 es buen ejemplo. El CO2 tiene esta configuración recta que entonces lo permite de entrar, inserirse dentro de líquidos como el mar, inserirse dentro de estructuras sólidas o porosas. Pero también esta misma línea recta define una cantidad energética, debido al hecho de que los oxígenos están cambiando constantemente, una carga más, una carga menos, y va fluctuando. Y encima, el CO2, debido a su configuración, puede tener esta dimensionalidad de libertad, pero limitada, por supuesto. Cuando se llega a flectar demasiado, los oxígenos se repelen, entonces pasa al otro lado, alterna de arriba a abajo. Y de hecho, esta frecuencia se da el caso que cuando se bombardea con luz solar, con fotón solar, lo que hace es convertir cada fotón solar en 14 a 16 fotones de luz infrarrojo. Entonces vemos inmediatamente que esta relación entre los carbonos y los oxígenos, que constituye aquello que es el dióxido de carbono, es culpable del recalentamiento global debido al hecho de que su configuración geométrica y su distribución molecular precisamente tiene esta función emergente de poder convertir la luz en calor. Y quiero que veáis esto, porque realmente cuando estamos hablando de química o de geometría o de matemática o de diseño, de ingeniería, nos hemos acostumbrado a particionar esta información y no de conectar la geometría a la química. Pero, sin embargo, cuando conectamos la geometría a la química, vemos que algunos procesos son emergentes debido a esa geometría, porque distinto sería si fuera agua, en donde hay una conexión entre hidrógenos y oxígeno, y al hecho de que y el oxígeno son polares, pues genera una molécula que tiene una configuración, digamos, angular. Y este ángulo se ha medido a 109,5 grados. Entonces vemos inmediatamente que no podemos separar la química de la geometría, pero hay mucho más. Imagínate ahora que tengamos una geometría de una molécula y la repetimos, como podría ser, por ejemplo, sodio y cloro. Sodio es un metal y cloro es un halógeno. Y cuando unimos un sodio, o sea, un metal, con un cloro, que es un halógeno, obtenemos una sal, que es el cloruro de sodio. El cloruro de sodio, debido al hecho de que el sodio es muy pequeño y tiene una carga relativamente positiva y pequeña, y debido al hecho de que el cloro tiene una carga muy, muy bestia, muy grande, y es extremadamente negativa, pues aquí se forma una atracción inmediata entre el cloro y la sal, o el cloro y el sodio. Y al formarse el más amplio, digamos, como una formación cristalina, pues podemos constituir un material mucho más grande. Entonces vemos que la misma configuración geométrica luego determina el comportamiento de repetición en propiedades en el material que normalmente no podríamos obtener de ninguna otra forma. Y vamos a ver esto, por ejemplo. Aquí espero que podáis ver, y si no podéis ver, por favor avisadme. Aquí tengo un bloque de sal.
Y podéis ver que la sal tiene esta configuración bastante gruesa. De hecho, esto es una pieza que pesará más o menos 1,5 kilos. Esto se puede prever, porque si tenemos la densidad del material y calculamos el volumen del material y calculamos el peso específico, o sea, el peso molar del sodio y el peso molar del cloro, y sabemos que hay por cada sodio 4 cloros, podemos rápidamente y con una gran precisión calcular el peso de esto. Entonces aquí ya ves que entra en la ingeniería. Entonces vemos que no hay separación entre estas realidades. Y si conoces uno, puedes extrapolar la otra. Sin embargo, la sal tiene muchas otras propiedades curiosas. Por ejemplo, es muy fría. De hecho, no es muy fría. Sabemos que a nivel termodinámico, la temperatura de esta sal es igual a la temperatura de cualquier otro objeto en esta habitación, porque todo está en homeostasis. Pero en realidad yo noto sal, noto la calidad salina. La puedo oler y tiene un poquito de olor salino. Curioso. También es bastante frío porque en realidad este material lo que es capaz de hacer es absorber rápidamente el calor de la mano. Entonces mi concepto de frío es limitado por mis sentidos, pero alimentado también por mis sentidos. Otra característica de la sal es sus imperfecciones, porque el material siempre busca alguna imperfección. Esto es la segunda ley de termodinámica, o sea, la entropía. La entropía implica que haya error. El error nosotros típicamente lo concebimos como algo malo, pero en realidad el error es imprescindible para que haya cambio y variación. De hecho, la sal se constituye como si fuera un cristal y estas imperfecciones generan pues zonas más débiles, pero también generan zonas de estéticas. La sal tiene otras propiedades también debido a su unión, digamos, iónica. Como muchos materiales iónicos, la sal es diluible en aquello que son disolventes polares. Disolventes polares, por ejemplo, constituyen pues agua. Agua es un buen disolvente polar. Y en la química lo polar o lo polar puede disolver lo polar. Por lo tanto, es extraíble la información en el sentido de que si yo mojo este material, lo puedo pulir simplemente con agua. También hay otras posibilidades con la sal, que es que la sal es al final un cristal y este cristal se puede fundir. Como todo material, hay niveles de fases que entran en relación de presión y temperatura. Y la sal, el punto de fusión, es más o menos 815 grados, dependiendo también de la presión. Aquí en Barcelona estamos a una atmósfera porque estamos al nivel del mar, entonces si yo quisiese fundir esta sal, podría hacerlo. Y aquí introducimos un valor. O sea, imagínate que pudiésemos realmente trabajar con la sal en un ámbito de joyería, en un ámbito de construcción o un ámbito de arte. Podríamos coger bloques de sal y derretirlas, fundirlas y hacer estatuas de sal. Y a lo mejor dirías, ¿por qué quiero hacer una estatua de sal? Pues es buena pregunta. Pero si yo ahora lo enfoco hacia un diseño y digo, quizás esta estatua de sal es una estatua que está diseñada de durar unos 20 años, si la lluvia llega cada año. Entonces podría ser un mecanismo de generar e indicar cuánta caída de lluvia hay en un entorno. Asimismo, también podríamos tener otras aplicaciones de la sal. La sal, al ser un cristal, no suele tener ningún electrón libre, por lo tanto es un material que aísla electricidad y también aísla algunas termias. La sal se puede calentar para un tiempo largo y es capaz de mantener este calor por mucho tiempo. Entonces nos puede ya empezar a dar ideas de conceptos ecosostenibles, como materiales que captivan el calor térmico del sol. Justo dirías, pues no lo sé cómo hacer, porque claro, la sal es translúcida. Y nos podemos preguntar por qué la sal es translúcida. De hecho, porque cualquier material es translúcida o transparente y otras no. Una explicación química de esto es que los materiales que son translúcidos o transparentes tienen una cantidad de separación entre el primer rango de sus electrones y su neutrón, que es más o menos entre 1,5 y 3 electronvoltios. Esto significa
que la transparencia de un material o la translucidez de un material depende de este electron gap, de este gap energético que hay entre el núcleo y el primer electrón de sus componentes moleculares. Y la sal más o menos está como a un valor de más o menos 1. Entonces, como es valor de 1, no es exactamente transparente, sino que es translúcido, indicándonos entonces que alguna luz entra, pero alguna también se queda atrapada en forma de calor. Pero imagínate ahora que con la misma idea que hemos tenido antes, digamos, vamos a fundir la sal y vamos a introducir adentro de la sal quizás algún elemento oscuro, como puede ser el polvo de carbón. Claro, el polvo de carbón tiene una temperatura de fusión mucho más alta, pero lo que obtendríamos es un bloque de sal negro, y esto nos permitiría de almacenar energía solar para un invernadero o para hacer una casa sostenible con minerales naturales en que las paredes mismas están hechas de sal y pueden almacenar luz o calor solar durante el día para luego eliminarlo de una forma continua durante la noche. Y claro, aquí estamos hablando de un sólido, pero realmente estamos hablando de una molécula, pero realmente estamos hablando de unas composiciones de molécula o átomos. Entonces vemos que la realidad es la suma fractal de todas estas componentes. El átomo que se une con otro para generar molécula, la molécula que se repite de nuevo en una forma cristalina y repetitiva para generar un cristal. El cristal luego tiene una dimensión de 10 por 25 por 4 y tiene un volumen. Y luego llega la idea de que sal tiene estas propiedades. What can we do con la sal? ¿Qué podemos hacer con la sal? ¿No? Sólidos. Sin embargo, hay muchos tipos de sólidos. También hay sólidos que son un poquito más fractales o fracturados, como pueden ser los policristales. Aquí tengo un bloque que es un material increíble, es muy bello. Aquí desafortunadamente no se aprecia del todo, pero si yo pusiese una luz detrás podrías ver un poco de difusión de la estructura del material. No sé si podéis ver aquí algún tipo de grain, o sea, separación entre los bloques. Y esto es un material que es un reciclado de las botellas de vidrio, en donde fracturan, digamos, los trozos de vidrio y las funden mediante un proceso mecánico y térmico. Entonces, durante el proceso de fusión del material, también lo apretan en un molde y los bloques de cristal se forman en esta configuración donde cuando lo iluminamos por detrás genera un patronaje interesante. Claro, aquí hay que ver que corresponden también propiedades limitantes, o sea, en vez de tener un cristal continuo, o sea, un bloque de cristal continuo, aquí tenemos muchos bloques de cristales unidos por sistemas que ya no son cristalinas, o sea, que son amorfas. Y estas zonas amorfas es las que generan la interferencia óptica en el material y por lo tanto su belleza. Es lo que también genera la oportunidad energética de reducir la cantidad necesaria de material que tenemos que fundir del todo. En cambio, hacemos lo que se llama un sinterizado. Y las limitaciones del material surgen también de la misma oportunidad, o sea, que cada bloque de cristal es más fuerte que su unión con los bloques laterales. Entonces no es un material idóneo para soporte, pero sin embargo para prestaciones ópticas o prestaciones de división puede ser muy, muy bello. El sólido, entonces, puede ser cristalino. El sólido también puede ser policristalino, como hemos visto, pero también el sólido puede ser amorfo. Amorfo indica que hay patronaje, hay algún elemento quizás cristalino, aunque un cuerpo amorfo puede ser totalmente amorfo. En el caso de polímeros, por ejemplo, tenemos una de estas ventajas y por lo tanto, ¿cuáles son algunas de las ventajas de los amorfos? Pues comentando antes sobre la estructura tan encerrada entre el sodio y el cloro, sabemos que la sal, con todas sus propiedades positivas, también tiene algunas limitaciones. O sea, que si golpeamos la sal fuerte con un martillo, es muy probable que ésta se vaya a romper como cristal. De hecho, se rompe como un cristal. Y simplemente esto lo que indica es que la estructura, cuando es muy perfecta, no permite mucha, digamos, movimiento entre las moléculas. Y si el impacto es menor,
a la fuerza de enlace de los elementos moleculares, pues puede resistirlo. Pero si el golpe, por algún motivo, concentración o velocidad, en el momento de impacto sobrepasa la potencialidad o la fuerza de unión entre estas uniones de las moléculas, pues se va a romper. Y claro, aquí nace el problema, que es que ¿dónde se va a romper el material? Pues el material siempre se rompe en el ámbito menos fuerte y los cristales suelen fallar de manera cristalina, o sea, sin aviso y de manera catastrófica en trozos. Sin embargo, el hombre ha desarrollado otros materiales sintéticos, aunque los polímeros, que son materiales, digamos, amorfos o semicristalinos o semiamorfos, son materiales, en cambio, que viven en una dimensión un poco más, digamos, ligera. No les importa estar bajo un régimen de flexibilidad. Y quiero aprovechar para enseñaros un buen ejemplar de un material que yo creo que es increíblemente útil y que se fabrica ya a nivel, digamos, artesanal, pero podríamos llegar a fabricarlo también a un nivel mucho más masivo, sobre todo por su impacto cultural y sobre todo su impacto ecosistémico a nivel de interacción entre la funcionalidad de animales y su uso de pieles. Aquí os introduzco el malay. El malay es un material muy curioso, como podéis ver, es súper flexible, es inoloro, aunque podría tener un olor sintético si queremos, es muy fuerte, es relativamente bastante fino y tiene un acabado muy agradable, de hecho parece exactamente como el cuero. En este caso tiene digamos, un patronaje un poco estocástico, en el sentido de que el patronaje es aleatorio, aunque en realidad se podrían producir todo clase de texturas, se puede hasta impresionar como repujado un logo, o se puede colorar, se puede acabar con diferentes tipos de lacado, se puede teñir en diferentes colores. Aquí tenemos solo dos y las dos que os estoy enseñando se están teñidas con café y con col. Entonces estamos hablando de un material ya a priori con pigmentos que son orgánicos y no sintéticos. Entonces, ¿de dónde viene el malay y qué es? Pues el malay es un cuero vegano. Significa que este cuero no se ha extraído de un proceso biológico de una vaca o de una cabra o de un animal, sino que ha sido crecido en laboratorio o en cocina. O sea que es un material tan fácil de cultivar que cualquiera lo podría cultivar. Y con este material podríamos hacer todo clase de otros tipos de productos, como una chaqueta de piel, un bolso, un recubrimiento de un sillín, o quizás una cartera, o quizás una cortina que resista al sol, o quizás podemos hacer algo un poquito más digamos, uh, aplicable en el sentido público, como packaging. Porque una de las ventajas de Malay es que se puede termosaldar. Entonces podemos unir dos piezas de Malay simplemente con una fuente de calor, algo que el cuero no nos permite de hacer por razones obvias de ser de naturaleza proteica. Esta también tiene una naturaleza proteica, pero también tiene una componente azucarada, o sea, tiene composición de celulosa que es termosellable o termoplástico y por lo tanto nos permite de hacer esta función de sellarlo. El malay se construye de una forma muy simple. Se utilizan bacterias que se denominan como kombucha. La kombucha ya es un alimento, se fabrica en diferentes países, se puede beber. De hecho, la kombucha es un probiótico, es muy bueno para la salud intestinal. Y son bacterias acuófilas que viven en un entorno de agua. Entonces, para construir la kombucha, lo que se suele hacer es se añade a agua destilada estos bacilos, que son, digamos, una cantidad mínima de 100.000 o 500.000 unidades de bacterias, y luego al agua se puede añadir un azúcar y se puede añadir un té, como un té negro. El proceso del té negro en realidad solo tiene función catalizante, que genera un entorno con un pH adecuado para que la bacteria se pueda empezar a multiplicar encima de estas nanopartículas del té. Y en el proceso de multiplicarse, esta bacteria es capaz de digerir el azúcar que has puesto en el agua destilada y lo convierte
en formas de hidratos de carbono, o sea, celulosa. Entonces esta celulosa puede crecer y lo que hace es llega a flotar como una película encima del agua y al pasar de una semana o 2 semanas, 3 semanas, cada vez que esperamos más, el material se va especiendo, se va haciendo mucho más espeso y además crece cada vez de una forma exponencial o una forma orgánica. Entonces la primera semana quizás pueda tener medio milímetro, semana 2 puede tener 2 milímetros, semana 5 puede tener pues a lo mejor 1,5 centímetros. Entonces estamos mirando un material que estamos creando encima de una película como agua y una vez que hemos sacado el material de esta película lo podemos secar, podemos obtener algo como esto. Entonces estamos utilizando bacterias para generar un material. Y si lo miramos desde el punto de vista microscópico, veremos que este material en realidad son una concadenación absurda de microfilamentos, que es lo que la bacteria hace, crear estos muy largos sistemas como flagellum, que biológicamente hablando le ha servido durante los millones de años de evolución para poder sobrevivir, para poder atrapar otras formas bacterianas competitivas. Entonces, nosotros estamos utilizando un mecanismo de defensa de esta bacteria para generar luego lo que es una superficie. Pero aquí lo que es interesante es que el material es un polímero. Los polímeros es otro tipo de configuración de material, en que igual tenemos carbonos, oxígenos, nitrógenos como en un cristal, solo que la manera en que estas moléculas se unen uno a otro es lineal. Entonces vemos otra vez como la geometría de la química puede llegar a generar fibras y el hecho de que la fibra es única y está al lado de otra fibra, pues genera un espacio. Estos espacios luego permiten a que los polímeros puedan flexar y crea esta elasticidad en el material. Increíble la kombucha. Algo todavía más increíble de la kombucha es que podemos crecerlo, sacarlo, secarlo y después cortarlo con un cortador láser con un patrón y este patrón que hemos utilizado lo podemos reinsertar adentro de otro crecimiento de kombucha y integrar uno dentro de otro. Entonces es un material que crece con el tiempo y nos da tiempo de poder influir sobre el comportamiento del material a lo largo plazo. Esto incluye también la posibilidad de incluir fibras quizás orgánicas, por ejemplo, como el pelo humano, o podemos poner quizás fibras vegetales adentro del material, o quizás podemos poner fibras de carbono, o quizás llegamos a poner nanotecnología como nanotubos de carbono adentro de esta película y podemos programar cómo se ponen, a qué capas se ponen, en qué superficies y en qué densidad. Entonces podemos realmente abarcar nuevos horizontes de innovación. O sea, podemos tener una chaqueta hecha con carbono y hecha con el kombucha, que es mucho mejor que una de piel, porque precisamente ha sido ingenierizado durante el proceso de fabricación. Y no nos olvidemos de que a lo mejor alguno de ustedes trabaja en el sector de fashion y sabéis muy bien que el patronaje, el corte, es un ámbito limitante de la fabricación de elementos flexibles en telas o en tejidos. Y en cambio la kombucha se puede ya crecer en forma. Esto implica que en una producción masiva podemos tener varios moldes con varios tamaños ya cortados porque ya están insertados en el molde y ya tienen esa configuración. Entonces vemos que hemos presentado brevemente un sólido, un cristalino, un sólido policristalino y un sólido de forma polimérica, pero hay muchos más. Otras configuraciones posibles que emergen de combinaciones moleculares pueden ser en una distribución espumada. Las espumas caracterizan otro, digamos, estado de la materia y entonces todos los diferentes elementos de propiedades generales de las espumas pueden ser útiles para un diseño. Vamos a examinar una espuma quizás que es muy interesante. Me encanta este material. Este material, en mi opinión, es un material para el futuro, porque el futuro seguramente una porción estará invertida en el carbono. El carbono es un material o es un elemento extremadamente polivalente. De hecho, es
constituye la vida. Sin el carbono no podríamos tener el carbono. Quizás la contraparte del carbono sería el silicio, pero si os fijáis, el silicio también está en proceso de gestión, o sea, está en proceso de nacimiento. Estamos hablando, claro, de inteligencia artificial, que es a base de silicio. Quizás en un futuro conviviremos con silicio como otra especie creada del hombre en formato digital. Quizás el futuro ya está aquí. El carbono, sin embargo, es súper abundante en el mundo. La cantidad de carbono que hay en el mundo es comparable al 70% mínimo. El carbono constituye muchos de los biopolímeros del mundo como celulosa, también constituye la vida del mundo como proteínas, también constituye el backbone o la estructura de los polímeros como los alkyl groups, o sea, las cadenas alquilos, CH, 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 los hidrocarburos, carbonos y toda esta clase. Pero la que os voy a presentar ahora en este momento es una configuración particular del carbono, porque el carbono puede tener muchísimas configuraciones. Puede tener el carbono C60, que es una estructura de 60 carbonos unidas entre sí como una pelota geodésica. También se puede llamar Buckminster o buckyballs. Estas son figuras nanométricas que se utilizan para reforzar elementos como composites, por ejemplo. El carbono también puede tener una disposición planar y también nanométrico, o sea, el grafeno. Seguramente muchos de vosotros conocéis el grafeno ya. Sabemos que el grafeno es carbonos unidas de manera covalente en una superficie, entonces tiene mucha flexibilidad, tiene esta fluctuación molecular que permite una mega traducción de energía eléctrica y térmica, y bueno, tiene todas estas maravillas. Pero el carbono también se puede unir en sp2, o sea, en pequeñas planchas unidas de manera plana, pero luego sobreimpuestas uno encima de otro. Esto es clásico del grafito, lo que encontramos muchas veces en las lápices. Estamos depositando carbono en el papel mediante el roce mismo con la celulosa del papel. En cambio, la configuración que más me interesa y quiero enseñaros a vosotros es esta, la configuración del carbono en bloque. El carbono en bloque es una configuración espumada del carbono, increíble. De hecho, esta pieza que tengo en la mano, que mide 5 centímetros por 5 centímetros por 1,5 centímetros, pesa menos de 1 gramo. Entonces ya a priori vemos que el estado espumado de la materia ya a priori tiene la gran ventaja estructural, geométrica y mecánica de incorporar adentro de su volumen zonas donde el material no está. Entonces, esta zona donde el material no está, claramente no contribuye a aumentar el peso del volumen de la pieza que tengo en la mano. Esto indica que si esta pieza no fuera espumada, pesaría seguramente mucho más. Y podemos calcularlo, porque si sabemos la cantidad de porosidad y el peso molecular del carbono y lo comparamos a un grupo sólido, quizás veríamos que esto pesa unas 6 o 7 veces menos. Sin embargo, ocupa el mismo volumen. Y sin embargo también ocupa algunas propiedades de estructura. O sea que es un material muy fuerte, muy difícil de romper. Es un material que flota porque pesa poco y porque hay zonas donde puede ser que se atrape aire. Entonces esto ayuda a tener una densidad menor del agua y por lo tanto puede llegar a flotar. Es un material que es carbono, o sea, tiene una temperatura de fusión en un ambiente sin oxígeno de más o menos 2000 a 3000 grados. En un ambiente con oxígeno, el carbono puede aguantar hasta 800, 900 grados. Estamos hablando de un material, entonces, que puede ser ignífugo, puede tener funciones de no propagación de llama. También tiene otras funciones increíbles. O sea, que el carbono es un absorbente químico. O sea, el carbono, cuando está en formato sp3 o está en formato similar al diamante, entonces esto es sp3 y sp2, por lo tanto no es ordenado como un cristal, como si fuera un diamante, tiene esta oscuridad, entonces tiene un color negro, implica que este color negro puede absorber luz. Entonces, la capacidad de absorción de luz puede crear una superficie mate, una superficie no reflectante, y sin embargo, debido al hecho de que es carbono
Y debido al hecho de que está en formato espumado, quiere decir que tiene una gran permeación con el entorno. Si es un entorno de agua, puede tener una gran permeación de agua en sus pequeños poros. Si es en un ambiente atmosférico, pues puede tener una gran permeación de aire o composiciones del aire, que son nitrógeno y CO2 y oxígeno y gas argón, para ser específicos. Entonces, este material está constantemente y volumétricamente interaccionando con su entorno. Y debido al hecho de que el carbono, cuando está libre, con formato libre, tiene una gran atracción hacia moléculas más grandes, hace sí que este material, o sea, el carbono, puede absorber impurezas del aire, puede absorber impurezas del agua. De hecho, esta pieza que tengo yo en la mano es gratis. Es un material gratis. Y de hecho, hace 6.000 años habían culturas amazónicas, grandes ciudades con millones de personas que ya se olvidaron con el tiempo, pero habían desarrollado una técnica llamada terra preta. Terra preta significa tierra negra. Y una de las tecnologías que ellos utilizaban era el carbón activado, como este, que lo granulizaban, lo hacían como si fuera un polvo, o por lo menos como si fueran trozos pequeños, y cultivaban directamente adentro del carbono. Entonces, si hay arquitectos en esta sesión, por favor, hagamos jardines en los techos de las casas. Pueden estar hechos totalmente de carbono. Puede ser un medio de cultivo hidropónico. Además, el carbono tiene el gran don de poder absorber 3 veces su peso de CO2 en formato gaseoso. O sea que es un carbon negative, es un material que tiene una huella carbónica hacia positivo, o perdona, negativo, o sea que estamos extrayendo CO2. Y no nos olvidemos del hecho de que el carbono se ha creado muchas veces mediante un proceso de fotosíntesis en las plantas. Entonces vamos a recapitular. Estamos hablando de un material que ha sido fabricado por una planta o un árbol. Esta planta o árbol ha utilizado un proceso de fotosíntesis extrayendo el CO2 del aire, extendiéndolo, liberando el oxígeno y cogiendo el grupo carbónico mediante un proceso de transformación biológica para componer sus largas fibras de celulosa, hemicelulosa y lignina. Luego nosotros llegamos, cortamos el árbol, lo troceamos en piezas pequeñas. Estos trozos pequeños los pirolizamos, y esto es la clave. El proceso de industrialización de esto es mediante un proceso de pirólisis, en donde el bloque de madera se pone dentro de un recipiente sin oxígeno y luego se calienta a una temperatura alta. Lo que ocurre es que la madera, en ausencia de oxígeno, no puede crear CO2. Los otros elementos más volátiles, como nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, se liberan de la madera y de la madera queda solamente la parte de carbono y se forma así, como si fuera esta espuma. Entonces, uno de los últimos usos del carbono, específicamente, es la capacidad de filtrar el agua. Y, por ejemplo, yo este verano, me hice un filtro enorme de agua, en donde ya no tengo que comprar botellas de plástico, donde granulicé este material y lo puse en capas con diferentes arenas adentro de un recipiente y ahora me filtro mi propia agua y el agua sale exquisita, como si fuera la de botella. Entonces, el proceso vemos inmediatamente cómo la molécula, la configuración, las propiedades, las ideas llegan realmente a cambiar nuestro presente y nuestro futuro, porque lo que el material quiere hacer es evolucionar y evoluciona mediante sus aplicaciones en diseños. Pero claro, hay muchas definiciones de espumas y me gustaría tener horas y horas para explicar todas las diferentes increíbles manifestaciones de las espumas. Pero, por ejemplo, una configuración de espuma no común es la espuma fibrada o la espuma fibrosa, como este material de aquí. Este material de aquí es increíble, es extremadamente flexible. Tiene una memoria de forma brutal. Yo lo puedo comprimir a 1/3 de su volumen, después dejarlo y se hincha inmediatamente. Y es increíble, porque al final es una idea, otra vez.
espero que me podáis oír porque se me interrumpió un momento el micrófono. Es un microtúbulo hecho de un polímero que está unido en un formato, digamos, espumado, y aquí es una espuma por definición, porque hay muchos huecos entre los diferentes áreas que dividen los microcanales. Sin embargo, al ser un microtúbulo, tiene la capacidad de ser, de tener propiedades capilares, o sea, que podemos fabricar materiales que tengan flexibilidad y ligereza, pero que al mismo momento pueden absorber agua adentro de estos microcanales. Entonces nos permite tener una espuma que es absorbente de agua, pero que se queda exteriormente seco. Y esto puede ser aplicable en ámbitos de packaging, por ejemplo, o en ámbitos de refuerzo para ropa, o quizás puede ser en escala más reducida y más densa, podría ser un material que configurasen unos zapatos para ir a la playa, donde no te mojas los pies, pero sigues teniendo flexibilidad y ligereza. Entonces, espero que podáis ver un patrón. Es que la semántica es como si fuera una metodología de mirar material desde el punto de vista atómico, molecular, configuracional, forma, función, idea, y entonces aplicar todo esto un package, ¿no? Es un concepto, una idea, un producto, una fuente de innovación. Y yo, por ejemplo, soy un gran fan del café. Me encanta el café. He estudiado mucho sobre el café, sus efectos, sus ventajas, sus limitaciones. Precisamente cuando estudiamos el café no solo estamos hablando de los aromas y los procesos industriales que afectan su sabor y la manera en que luego se procesa para hacer un café. Y de hecho uno de los cafés más buenos que tomé en mi vida fue en Colombia. No me sorprende, por supuesto, pero uno de los hechos de que encontré fascinante era que este café había sido hecho mediante un proceso no térmico, o sea, se había diluido la cafeína y las partículas de café en agua a temperatura ambiente. Y para mí esto era un concepto de decir, interesante que el hecho de no haber aplicado calor ha mantenido ciertas configuraciones del sabor o de las moléculas complejas que luego constituyen el sabor. Entonces vemos que todo esto, todo influye, todo. Y esta es prácticamente la maravilla, la pasión que a mí me da es esta, es entender que cada efecto y cada efecto tiene una causa, cada causa tiene otro efecto, y causa, efecto, y causa, efecto. Y nada mejor que este ejemplo de café aplicado en sólido. Entonces, el café es brutal, es increíble. Se producen toneladas, millones de toneladas cada año. Cada país del mundo tiene acceso a café. Muchos países fabrican café. Sudamérica fabrica unos mejores cafés del mundo. En cambio, el material casi nunca se utiliza, el material real, no aquello que bebemos. Eso se consume y se consume todos los días y bien. Pero el marro del café nunca lo utilizamos. El marro del café es increíble. Aparte que el marro ya tiene un proceso químico, entonces estamos eh, extendiendo el proceso industrial de producción del café hacia algo. Y esto, por definición, es un proceso ya mucho más sostenible, porque el material, en vez de tirarlo, lo reutilizamos para una función que puede ser totalmente distinta. Puede ser, por ejemplo, que utilicemos café para hacer pastillas, para que podamos implantar en nuestro jardín y que a lo largo del año libere nitrógeno, porque hay mucho nitrógeno adentro del café, el marro del café. Podemos utilizarlo para cultivar setas, podemos utilizarlo para generar tintes. Se puede generar nanopartículas de café que luego pueden ser utilizables, por ejemplo, en ámbitos de tatuaje o ámbitos de teñido de pelo o ámbitos de colorar algo, un tejido, o una estructura, o una piel vegana, por supuesto. El café también tiene otras propiedades, que la cafeína en sí, la estructura de la cafeína es un antibacteriano, antiviral, o sea que podríamos atrapar partículas de cafeína en mascarillas, por ejemplo, y dar a estas mascarillas un efecto antiviral, sin ser tóxico para el hombre. En cambio, esta función muy, digamos, rudimentaria es la aplicación del café como estructura, porque el café cuando se procesa y se tuesta, cambiamos su estructura de lignina en una forma mucho más cristalina. Y luego cuando lo molemos, esta estructura cristalina se fractaliza, como un cristal hace, se fractaliza
en configuraciones muy a punta. Si miramos el café desde un punto de vista muy pequeño, veremos estas cristales dendríticas, que son la cafeína, alguno de ello, y después veremos también esas estructuras de lignina muy cristalinas. Significa que el café al lado, digamos, micrométrico y nanométrico, son partículas que pueden interferir con sí misma para generar estructura. Y aquí justamente es lo mágico. Podemos encapsular café en resinas, o que sean naturales o sintéticos, podemos encapsularlo adentro de cementos, adentro del bitumen, de los asfaltos. De hecho, ahora Australia está produciendo y ya ha producido muchas carreteras en la cual una componente del agregato es el café, precisamente por el hecho de que se produce tanto y tiene estas propiedades increíbles. Claro, el café también huele muy bien. Ah, qué bueno. El café tiene un olor, de hecho es uno de los olores más biofílicos, es uno de los últimos olores que pierdes si desafortunadamente pierdes el sentido del olfato. Y el café es un antioxidante. Claro, esta pieza está hecho con el agregado de café y resinas, que pueden ser resinas biológicas biodegradables. Por lo tanto, podemos generar objetos muy baratos. ¿Qué digo barato? Gratuitamente. Imagínate una mesa de café o una taza de café hecha de café. Bueno, esto ya no es tan original, ya se ha visto en el mercado. Pero otras aplicaciones pueden ser mucho más radicales, como en la construcción o como en accesorios, por ejemplo, de moda. Me encanta este material, sobre todo porque cuando lo tiraré sé que se deshacerá, se deasocia en agua, especialmente si utilizas algo como azúcar. O sea, podrías utilizar azúcar, caramelizarlo, unirlo con café seco y generarías productos que son no solo biodegradables, pero son de origen alimentario. Entonces, vemos que todo es un discurso de choices. ¿Ok? Es choices. Es más conocemos de los materiales, sus composiciones, sus estructuras, sus comportamientos, más se alarga el abanico de potenciales usos y podemos tener una conversación mucho más, digamos, completa sobre el futuro de nuestros productos. Otra configuración de la materia que es particularmente interesante es la forma agregada, o sea, estructuras en donde tenemos cristales, policristales, polímeros o espumas que a lo mejor están sinterizadas, están unidas por algún elemento. Este elemento suele ser algo mecánico como presión y algo físico como la temperatura. Muchos materiales podemos uh, tener un proceso de refabricación en que se recupera un material, se calienta bajo una presión en un molde de una temperatura y se constituye pues, un nuevo material. Y un buen ejemplo de esto es el clásico material alumínico. Aquí lo que veis realmente es una plancha ligeramente flexible, bastante dura, seguramente muy apto para acoger flexión y absorber impacto. Es muy ligero, es un material que no oxida bajo el agua, porque realmente aquí lo que estamos viendo son latas. Latas de Coca-Cola, latas de Fanta, latas de Pepsi, latas de embalaje de cualquier tipo. Entonces las latas típicamente pueden variar, pero típicamente están fabricadas por un porcentaje alto de aluminio. Entonces, el aluminio es un metal precioso, no nos equivoquemos. Solo porque es común no quiere decir que no tenga valor. De hecho, hace 60 años el aluminio era casi imposible de adquirir porque no había los procesos industriales para poderlo sintetizar de manera masiva como tenemos hoy. Sin embargo, aunque se pueda manufacturar de manera masiva, hay un valor intrínseco en el material, porque el material tiene propiedades. ¿Y cuáles son estas propiedades? Pues el aluminio es metálico y como todos elementos metálicos, tiene una unión entre las moléculas de aluminio que es la unión metálica. La unión metálica se da el caso que es como una unión covalente, más o menos, o sea que un átomo de aluminio tiene la misma carga que otro átomo de aluminio, entonces tiene una unión en que se cambian información y electrones, pero la carga es la misma, por lo tanto
hay una cantidad de energía que sobra en esta unión. Y esta cantidad que sobra se define como estados probabilísticos de que haya un electrón en ese momento, en este momento, en este momento, en este momento. Entonces, siempre hay algún electrón libre, el que hace sí que el metal pueda rebotar energía de uno a otro y puede conducir energía térmica y puede conducir energía eléctrica. Por lo tanto, esto que está constituido por 95% de aluminio, puedes ponerlo bajo una carga eléctrica. O sea, podemos tener un techo a bajo coste que a lo mejor pueda medir la cantidad de lluvia o a lo mejor puede cerrar un circuito, puede integrarse con otros sistemas de la casa. Es un material también que es termoconductor. Entonces, claro, podemos pintar un lado negro y esto absorbería el calor por una parte y a lo mejor lo echaría por la otra. Entonces tenemos emisividad por un lado y absorción por el otro. Entonces, podemos generar sistemas que almacenan calor y absorben calor. Claro, el color influye sobre la cantidad de calor. Color, calor. Entonces el aluminio tiene esta ventaja. Pero sobre todo, lo que más mola de esto es que es un material que vemos todos los días en la calle. Vemos latas de Coca-Cola en la calle tirado en la calle y nunca las recogemos. Sin embargo, podríamos recogerlos, trocearlas en pequeñas configuraciones triangulares, compactarlas y luego hacer construcciones. Y no nos olvidemos de que una vez que este techo, este tejado o esta estructura ya no nos sirve, podemos refundirlas y hacer más latas. Entonces no tenemos ninguna pérdida. Entonces, el concepto de la economía circular es el concepto de que nada está perdido y nada está, digamos, ganado. No se crea la energía y no se destroza, simplemente se reutiliza. Y como nosotros como diseñadores reutilizamos energía, va a determinar nuestra sobrevivencia en el mundo, porque el mundo va hacia más caos y en este caos se generan muchas oportunidades. La cuestión es poderlas abarcar y aplicar de manera innovativa. No sé cuánto tiempo me queda, pero me gustaría quizás abrir el foro para unos debates, para unas preguntas quizás, y podríamos aprovechar el tiempo que tenemos para hacer algo un poco más interactivo. Así es, mi estimado Robert, muchísimas gracias. Súper interesante este mundo. Creo que hoy en día no solamente interesante, sino súper pertinente en torno a las diferentes perspectivas que vivimos hoy en día. Con gusto te hacemos, y con la confianza, obviamente, por aquí se solicitó en el chat que pudieran escribir sus preguntas para mantener los micrófonos en silencio. Y aquí un docente nos pregunta, en prospección al futuro, ¿qué materiales biológicos biodegradables consideras que serán más utilizados y accesibles para el espacio arquitectónico interior? Es decir, para acabados en muebles, en acabados y recubrimientos, entre otros. Ya habías mencionado el café y pregunto si puedes considerar otros. Sí, es muy buena pregunta y yo desconozco el futuro. Solo puedo prever algunas posibilidades que me gustaría que fueran realidad. Por otra banda, diría que serían posibles estos materiales porque hay muchísima abundancia. Estoy hablando de la celulosa. La celulosa es un material súper prometente en el sector de la construcción, en el sector del fashion, en el sector de packaging, en el sector de transporte. O sea, es un material increíblemente versátil. Entonces, es versátil bajo diferentes, digamos, paradigmas. O sea, es versátil desde el punto de vista de tamaño o escala, porque hoy en día hay tecnologías para fabricar celulosa en diferentes tamaños. Por ejemplo, podemos fabricar nanocelulosa. La nanocelulosa son formatos de fibras de celulosa o que vienen de la fibra de celulosa que ha sido destrozada de una forma geométrica muy pequeña. Estamos hablando de unas dimensiones de más o menos 10 a la menos 9, o sea, cadenas cortas moleculares de celulosa. ¿Y la celulosa qué es realmente? Pues la celulosa son azúcares, simplemente son azúcares que están unidas con oxígenos y se produce
claro, las plantas lo producen, pero lo que nos interesa también no es solamente es la celulosa producida por los árboles y las plantas, sino la celulosa también producida por bacterias. Hoy en día se pueden producir uh, pesos moleculares todavía más altos que las de las plantas, pero fabricado por bacterias como, o las algas también, como la clorela. Las algas pueden fabricar, más allá de generar energía en las, digamos, estas industrias de alga cultivo, también pueden generar pues, cadenas muy largas de aceites, pueden generar fibras, pueden generar proteínas y pueden generar celulosa. Estamos hablando de tamaños de peso molecular de 150.000 meros o quizás un poquito más. Entonces, es súper renovable, pero también es reciclable. O sea que nosotros podemos coger el papel tradicional, como el papel del periódico, y con procesos químicos a base de baños adentro de ácidos y básicos, podemos elaborar sistemas en que un polímero o, perdona, un grupo de celulosas se puede, y su pigmento a propósito, se pueden diluir a nivel químico, se puede separar el pigmento de esa molécula y luego filtrarla y luego repolimerizarlo en otra y nueva configuración de celulosa. O sea que la celulosa es parte de un ciclo químico que se puede reaprovechar cada vez, reaprovechar sin necesariamente tener material virgen. Entonces es realmente, digamos, la hipótesis de un sistema circular y cerrado. Y claro, aquí hay un buen ejemplo de la celulosa que no es tan obvia, pero una vez que os lo presento diréis, claro que sí, ¿por qué no lo hemos hecho antes? Y es que la celulosa puede generar esto, puede generar una tela increíble. Esto de aquí es celulosa de un árbol que se llama birchwood, o es parecido a la haya, es un tipo de madera rubia. Se ha escogido esta tipología porque es una tipología que crece muy rápido, o sea, en cultivos monocultivos se tienen columnas y columnas y columnas de este árbol, como digamos como también el eucalipto es otro árbol que crece súper rápido, pero ya tiene otras implicaciones porque tiene eucaliptol. Pero la haya o el birchwood es una madera muy simple, tiene muy poca resina, es muy fácil de trabajar, crece muy rápido, pero luego se puede, claro, fabricar cosas de madera, pero una vez que estas cosas de madera ya no tienen su servicio, pues se pueden mecánicamente destrozar en fibras y después en microfibras, después en fibrilos y después en nanofibras. Entonces hay todas estas, digamos, dimensionalidades, pero aunque no lleguemos al nano, si quedamos en las micro, pues se puede mediante el proceso de carding, que escoges microfibras y con estos rulos metálicos las vas prensando, Voy a luego conectar, puedes generar una tela. pero igual Y esta tela es increíble, pero no es algodón tradicional, que también es 97% celulosa, sino que es un proceso directo de la madera. Entonces, la celulosa es uno de los materiales que yo recomendaría porque tiene aplicaciones enormes y cualquier pregunta tengáis sobre esto, por favor, poneros en contacto con nosotros porque para eso estamos. Pero la otra es la que tengo que conseguir ahora. Vuelvo en un segundo. Este material es increíble y yo creo que puede ser utilizado de una manera mucho más masiva en procesos de arquitectura y de construcción, procesos de packaging, procesos de también el concepto de arquitectura ligera, arquitectura efímera, que a lo mejor tiene una caducidad de un mes o 6 meses, o de otras formas también se puede integrar de una manera un poco más permanente. Y es el uso de organismos como las setas, ¿no? Los champiñones. Típicamente conocemos las setas como un elemento alimentario, pero las setas es un filum de especies que es extremadamente vasto. Es decir, hoy en día conocemos unas 227.000 especies de setas y sabemos que hay muchas más que todavía no hemos descubierto. Pero uno de los elementos increíbles de la seta es que tiene dos fases de vida. Una fase es la fase, digamos, vegetal o vegetativa, que es el estado micelial, que es cuando se encuentra y cuando se demuestra una configuración proteica
y la proteína en este caso es acetilglucosamina. Entonces es una componente que tiene acetílico, que es resistente al agua, pero también tiene una parte glucósica, entonces es prácticamente relacionado a un azúcar. Entonces la estructura miceliar es una estructura inteligente que crece en un medio celulósico, entonces podemos tener un molde determinado como este, que tiene esta configuración geométrica, y en el molde podemos poner materiales de origen celulósico. Entonces, veis cómo las dos pueden encajar. Cualquier material que tiene celulosa puede ser usado. Entonces, podemos utilizar algas, podemos utilizar paja, podemos utilizar trozos de bambú, podemos utilizar periódico, el papel de baño, podemos utilizar las hojas de otoño que se cayeron del árbol. O sea, imagínate la cantidad de potenciales substratos que podemos utilizar para generar la comida que luego inoculamos con las esporas de estas setas para luego esperar, después de 2 semanas, un proceso de crecimiento en el material y consolidación en un bloque, en un material que no ha requerido ninguna temperatura, no ha requerido ni sol, no ha requerido nada más que intención, el agrupar, el moldear materiales en una configuración y el plantar esas esporas para que cuando ocupen el material generen pues una estructura. Y claro, podríamos dedicar un día entero hablando de todas las propiedades que esto tiene, porque es increíble lo que tiene. Puede saldar una pieza con la otra sin colas, porque se pueden crecer uno dentro de otros. Puede generar medicinas, puede generar comida. Yo me imagino un futuro, me encantaría un futuro donde una cocina tuviese una pared hecha de este material y tú simplemente lo riegas con a lo mejor un poco de la agua que te ha sobrado de la pasta y que a lo mejor después de 2 semanas te sale en portobello, de la misma pared. ¿Okay? Entonces, no estoy hablando de ciencia ficción, estoy hablando de una posible evolución de un material en un mundo de ideas. Entonces, yo diría que los micelios, el cuerpo, digamos, de las setas, nos introduce a un material que tiene muchísimo potencial bajo el punto de vista de alimentación, de estructura, de peso ligero, biocompostabilidad, biodegradabilidad y también medicinal, porque no nos olvidemos que muchas familias de las setas que nosotros podemos ingerir nos pueden provocar también alteraciones psicológicas que nos pueden ayudar a entender el mundo, porque el mundo no es aquello que vemos, sino aquello que podemos interpretar. Entonces hay toda una clase de familia de terapias medicinales también que estos materiales pueden aportar. Entonces yo creo que si hemos de poder seguir inventando y cohabitando en este mundo con las especies, hemos de podernos integrar con las especies de una manera mucho más simbiótica. Y las setas es una manera bastante directa. Muchas gracias, Robert. Vamos un poco con el tiempo encima, pero me gustaría que pudiéramos cerrar con estas 2 preguntas y comentarios que nos dicen algunos de los participantes, que estamos a tope, ¿eh? Estamos a tope, mi Robert. Tienes full audiencia full. Vamos a después compartir obviamente este material para que le pueda permear a más gente. Y por aquí me preguntan, creo que tiene que ver estrictamente con lo que nos has platicado esta mañana para nosotros, tarde para ti. La primera es si hay algún material que pueda contribuir de manera estructural, es decir, que sus propiedades tengan estas cualidades estructurales. Y la otra habla para una arquitectura sustentable se sabe que los procesos industriales para la fabricación de estos materiales son importantes, ¿no? Y la pregunta es si estos procesos, por ejemplo, para la fabricación de los bloques de carbón o de sal, también tienen o el nivel de impacto que tiene en la fabricación de estos bloques. Sí, digamos que una componente que no hemos tenido tiempo para desplazar es la componente de cómo estas tecnologías de materiales y estructuras se pueden integrar en un proceso activo de fabricación industrial. Y realmente esto digamos, es una de las etapas necesarias para luego tener un rendimiento real en un mundo donde estamos sotopuestos a
costes, a eficiencias, a tecnologías que tenemos localmente. Muchos de los materiales que os he enseñado hoy, a propósito, lo he hecho que fueran materiales que son fabricables a nivel también manual. Quiere decir que todo aquello que he enseñado, que también tiene propiedades estructurales, pero de diferentes tipologías, según los ámbitos en que se utilizan, se pueden fabricar también mediante procesos, digamos, más industrializados. Es una cuestión, y el límite, o digamos, como se define el bottleneck, o sea, el efecto de limitación, muchas veces ocurre en edificar las estructuras coordenadas para recolectar los materiales, llevarlos a los centros adecuados para su, digamos, reciclaje y luego transformación a veces de estos materiales en formatos como granza o fibra o material bruta para que luego pueda ser trabajado. Entonces, yo creo, y es una idea, opinión más personal quizás, y estoy abierto a cualquier tipo de otra opinión, es que todos los materiales que por lo menos sean fabricables manualmente se puede intuir que sean luego fabricables a nivel, digamos, industrial y no necesariamente viceversa. Por ejemplo, los nanomateriales es un ejemplo, no se puede manualmente fabricar, pero, y eso no es necesariamente verdad, porque hay procesos también artesanales para fabricar materiales nanométricos. Entonces, la parte de industrialización realmente se puede distilar a, ¿es un material local? Uno. Eso es muy importante, chicos, muy importante, que sea un material local, porque si no tenemos que transportar el material y ya salimos de los costes. Tiene que ser un material que sea atóxico. Entonces, hay listados de toxicidad y qué tipos de toxicidad tienen los materiales y en qué condiciones. Tiene que ser un material que a lo mejor pueda tener alguna propiedad que sumándola en un proceso de industrialización aporte a algo. Porque si no lo aporta solamente va a incrementar peso y sabemos que en la construcción el peso es un problema. Seguramente hay muchos materiales y podemos ir en más detalles en un momento más allá, que hay cementos que son cementos que son generados naturalmente, que se pueden utilizar y que producen mucho menos CO2, como los aluminosilicatos, que se pueden producir de manera mucho más sostenible, o los óxidos de magnesio también, son geopolímeros que se pueden fabricar y que mediante procesos inteligentes de diseño se pueden integrar ligeramente en una estructura. Y no nos olvidemos, claro, que hay la industrialización del sector arquitectónico por impresión 3D, que es un elemento que se suma a todo aquello que es tradicional y que de hecho en Estados Unidos ahora está tomando mucho más pie y se está regulamentando de manera que pueda ser aplicable en edificios de más de digamos, de una planta. Entonces, el futuro es muy brillante. Parece ser que no, ¿no? Parece que el futuro es catastrófico, pero nunca en la historia hemos tenido tanta oportunidad para transformar residuos, para cambiar ideas. Mira, nos estamos hablando intercontinentalmente. O sea, this is the time. Este es el momento en que estamos bajo un examen, una examinación real. Es decir, tenemos que cambiar nuestras maneras. Tenemos que invertir en la idea. Tenemos que invertir en la confianza de los demás, en valorar ideas y realmente tener buenas conversaciones positivas hacia un futuro que queremos. Porque si es una verdad, la única función de la vida es de construir una realidad en la cual nuestras mentes quieren vivir. Y quiero daros muchas las gracias por asistir a esta formación y Muchas estamos gracias. libres. Muchas gracias, estimado Robert. Gracias. Y te comparto, bueno, a nombre de toda la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de su Centro de Ciencias del Diseño y la Construcción, comparto un pequeño reconocimiento que ya te haremos llegar y que Leo alcance, si lo puedes ver en pantalla. Jornadas del diseño hacia la construcción física virtual del hábitat, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través del Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción,
otorga el presente reconocimiento a Robert Thompson Casas de Matterfad Barcelona por su valiosa participación como conferencista en estas jornadas de ciencias del diseño. La firma al calce el doctor Héctor Homero Posada Ávila, decano de nuestro Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción. Te agradecemos, Robert. Agradezco también a Valerie Berguerón de Centro Matterfad Barcelona, a quien le mando un fuerte abrazo también. Y les comparto también a los participantes por aquí del chat que se nos quedaron algunas preguntas. Les comparto la página del Centro Matterfad Barcelona, les comparto tu correo electrónico para que te puedan hacer llegar algunas de las inquietudes que quedaron sobre la mesa. ¿Vale? Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a Valerie, gracias a Matterfad y gracias a nuestras autoridades universitarias por hacer pues, realidad esto. Y a todos los participantes, muchísimas gracias por estar aquí y seguimos planeando cosas, mi estimado Robert. De acuerdo. Te mandamos un fuerte abrazo. Yes. Hasta luego. Chao, chao.